Continuando con el tema de los asuntos de opinión, eh, vamos a darle conclusión a nuestro estudio cuidadoso de Primera de Corintios capítulo 10, y esta es la tercera y última parte. Y habiendo visto las razones por las cuales Pablo pide que los fuertes nos abstengamos de afectar la conciencia de los débiles y de hacer sacrificios con nuestras libertades por causa de ellos, por amor a ellos, habiendo entendido la razón por la cual debemos hacer esto, que no es otra sino el amor por el hermano débil, para que no se aparte, no se contriste. En esta lección vamos a abordar los últimos tres versículos del capítulo 10. Estas líneas son fáciles de entender. De hecho, hablamos de algunas de estas líneas en la lección anterior. Y podemos ver que estas son la conclusión de la enseñanza de Pablo sobre las controversias que se presentaban por las comidas que antes habían sido sacrificadas a los ídolos. No vamos a enfocarnos en los tres versículos como tal, sino exclusivamente en este versículo, el versículo 31. ¿Por qué? Porque lastimosamente de este pasaje han surgido malos entendidos y enseñanzas erróneas. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Vamos a estudiar entonces esa frase muy conocida, muy popular: hacedlo todo para la gloria de Dios. Está en el versículo 31 que acabábamos de leer y que volvemos a repasar diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es una de las frases más famosas de la Biblia, pero también una de las más tergiversadas, y más cuando se trata de discutir los asuntos de opinión. Muchos creyentes, incluso maestros, cuando quieren censurar, cuando quieren prohibir o estigmatizar algo como malo, como pecaminoso, pero ven que no pueden sustentarlo con un texto de la Biblia directo, porque simplemente las escrituras no condenan eso que ellos quieren prohibir, entonces lanzan una pregunta capciosa y obsérvenla en pantalla. La pregunta es esa: ¿eso que vas a hacer glorifica a Dios? Y añaden, mira que la Biblia dice que hagamos todo para la gloria de Dios. Y si eso que piensas hacer es algo que no lo glorifica, entonces es mejor no hacerlo. Con esto, los legalistas imponen sus opiniones censuradoras sobre muchos, y aquellos que no conocen lo que dice el texto, que no entienden lo que de verdad significa esta frase, caen en dogmatismos y terminan siendo esclavos de doctrinas de hombres. Y voy a sacar aquí a relucir un ejemplo real que lo vi, lo contemplé hace muchos años, y lo resumo de la siguiente forma. Una vez un hermano contó a otros hermanos que sus compañeros de trabajo lo invitaron a un cumpleaños en casa de un amigo del trabajo. Estos tenían planes de partir una torta y cantar canciones. Iban a hacer lo que llamamos un karaoke, a razón del cumpleaños de su compañero. El hermano contaba a otros hermanos en Cristo que su preocupación era que algunos de sus compañeros de trabajo eran muy mundanos, sobre todo que cuando hablaban se les zafaban malas palabras a menudo. Entonces se preguntó, será que peco si voy a dicho festejo, si voy a ese cumpleaños?
Y justo ahí, una hermana le respondió, hermano, hazte la siguiente pregunta. ¿Ir allá glorifica a Dios? Mira que la Biblia dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ir allá es vano, todo es vanidad. Lo mejor es que no vayas porque esas cosas no glorifican a Dios. Bueno, este tipo de conversaciones entre cristianos suceden a menudo. Y la respuesta que vemos en el ejemplo citado por parte de esta hermana es una clara muestra de que muchos desconocen lo que significa la frase, hacedlo todo para la gloria de Dios. La respuesta de la hermana del ejemplo, que a propósito es la creencia de muchos hermanos actualmente, se basa en una errónea idea de que el pasaje enseña que todo lo que hagamos debe glorificar a Dios en el sentido de adorarlo y alabarlo bajo una connotación litúrgica o religiosa. O sea, la frase se suele interpretar en el sentido de adorar y alabar a Dios bajo una connotación litúrgica o religiosa. Cuando yo le he preguntado a varios hermanos, ¿qué entienden por hacer todo para la gloria de Dios? ¿Qué entienden de Primera de Corintios 10:31? La mayoría suele responder, bueno, para mí eso significa que debo adorarlo siempre y que debo alabarlo siempre, como cuando canto himnos, como cuando tomo la cena del Señor, o sea, religiosamente, es ser consagrado. Sin embargo, ese modo de entender la expresión es muy ambiguo, muy confuso, además que trae serias implicaciones con las cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Hermanos y oyentes, interpretar así esa frase trae consecuencias lógicas, ya que si queremos condenar algo o censurarlo usando la frase, hacerlo todo para la gloria de Dios, bueno, tendríamos que condenar y censurar toda acción cotidiana que no adore a Dios religiosamente. Si la frase significara eso que está ahí, adorar y alabar a Dios bajo una connotación litúrgica o religiosa, si ese fuera el significado de hacer todo para la gloria de Dios, entonces muchas cosas que hacemos a diario están mal. No podemos seguir haciéndolas si queremos ir al cielo y tendríamos que renunciar a esas cosas para no pecar contra Dios, ya que no todas lo glorifican tal y como los dogmáticos entienden esa frase. Ahora, dentro de una hora y media, va a jugar la selección Colombia. Nos preguntamos, ¿ver un partido de fútbol glorifica a Dios? ¿Meter a tus hijos al colegio o estudiar una carrera universitaria glorifica a Dios? ¿Subirte al bus, ir a un parque, ir al supermercado, tomarte un café, glorifica a Dios? Ir a reuniones del colegio de tus hijos o reuniones en tu conjunto residencial, pregúntate, ¿eso glorifica a Dios? Y hay muchas otras cosas. Si la frase hacedlo todo para la gloria de Dios significara que toda acción que hagamos debe tener un tinte espiritual, litúrgico, religioso, de adoración, voy a resaltar cómo la entiende la mayoría, bajo una connotación litúrgica o religiosa. Mis hermanos, si ese fuera el significado de esa frase, ese fuese el sentido de glorificar a Dios, entonces muchas cosas de esta vida serían pecado porque no en todas se adora a Dios de manera religiosa. Y la carga del cristiano sería extremadamente pesada, de modo que no podría cumplir con la voluntad de Dios nunca.
y automáticamente se condenaría por cualquier cosa que haga en donde no glorifique a Dios. Hasta con dormir pecaría, porque pregúntate, ¿tú cuando duermes glorificas a Dios en ese sentido? No, ninguna de estas cosas glorifican a Dios en un sentido religioso. Ese entendimiento de la frase, mis hermanos y oyentes, es absurdo. Además, ese pensamiento anula por completo las libertades que Pablo muestra en el contexto donde hablaba, y aquí lo vamos a resaltar. Pablo no hablaba de connotaciones litúrgicas o religiosas en nuestras acciones, sino de cosas seculares, como por ejemplo, y miren ahí a la izquierda, comer o beber, y dice, o hacer cualquier otra cosa. Es de eso de lo que está hablando el apóstol Pablo en ese versículo, y no de acciones religiosas. Preguntémonos entonces, ¿qué significa hacerlo todo para la gloria de Dios? ¿Qué significa eso? Sería interesante que miráramos más de cerca la palabra gloria. Esta palabra en el idioma griego es doxa. De ahí vienen términos como doxología. Y este diccionario, el diccionario conciso griego-español del Nuevo Testamento por Elsa Tames, la define, y yo quiero que miren aquí, hermanos, y estén bien atentos. La palabra gloria del griego doxa no tiene un significado fijo. Es más, es una de las palabras de la Biblia que abunda en connotaciones, que tiene muchos sentidos, no uno solo. Así que sería totalmente incoherente uno tomar Primera de Corintios 10:31 y leer, hacerlo todo para la gloria de Dios y concluir que ahí solamente significa alabarlo o exaltarlo de manera religiosa, porque es que la palabra doxa tiene muchos significados. Miremoslos. Miren lo que significa. Dice gloria, grandeza, esplendor, poder, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza, orgullo, satisfacción, luz, resplandor, la presencia de Dios revelada, Dios mismo, cielo, poderes celestiales. Todas estas definiciones, todas estas connotaciones aplican a la palabra doxa. Y uno tiene que ser muy cuidadoso cuando lee la Biblia y se topa con esa palabra que generalmente se traduce gloria y mirar bien el contexto. Uno debe discernir bien el contexto y tratar de aplicarle al pasaje, basados en la lectura minuciosa del contexto, el sentido apropiado. He resaltado en rojo el sentido más común y ese sentido por el cual muchos tergiversan Primera de Corintios 10:31, diciendo que hacer todo para la gloria de Dios significa que toda acción sea religiosa. He resaltado el término alabanza, pero mis hermanos, ese término no es el que Pablo le está aplicando al pasaje de Primera de Corintios 10:31. Y me voy a aventurar y me voy a adelantar para resaltar que el término o la connotación que creo yo que aplica a doxa en Primera de Corintios 10:31 es esta, honra u honor, pero ya lo vamos a ver más adelante. Quiero que nos quede muy claro el significado de este término, doxa, que es la palabra que en la Reina Valera, en Primera de Corintios 10:31 se tradujo la gloria, porque esto va a ser crucial, esto va a ser clave para entender esa línea. En el diccionario de Vine, diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento, observen el significado que nos arroja. Dice, denota primeramente opinión, estimación, y miren lo que resalto, reputación. En el Nuevo Testamento siempre de buena opinión, alabanza, honor, gloria, una aparición inspirando respeto, magnificencia,
excelencia, manifestación de gloria. De ahí, de poderes angélicos con respecto a su estado en tanto que demandando reconocimiento. Interesante, ¿no? Reputación puede tener esa connotación o respeto. Observen que esta connotación que está mostrando el diccionario Vine es la que aplica en Lucas capítulo 14, versículo 10, cuando Jesús dijo, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces, ¿qué dice ahí? Tendrás gloria, griego doxa. Tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Pregunta, ¿está enseñando Jesús que cuando a uno lo invitan y uno es humilde y uno no se toma el primer lugar y el último, entonces las personas de alrededor lo van a exaltar y a alabar a uno o le van a rendir adoración religiosa? ¿Es eso lo que está diciendo Jesús ahí? No, porque aquí la palabra gloria tiene la connotación de respeto. Podría traducirse, entonces tendrás respeto delante de los que se sientan contigo a la mesa. O puede traducirse honor. Tendrás honor. Vas a ser reconocido y respetado por los de tu alrededor. Esa es la idea que plasma Cristo aquí en Lucas 14:10 con la palabra doxa. La Nueva Versión Internacional traduce ese mismo pasaje de la siguiente forma, diciendo, más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Honor, respeto. Entonces la palabra doxa se puede traducir así, honor, respeto. O la palabra gloria puede significar eso y no lo que generalmente muchos creen que significa Primera de Corintios 10:31, que hacerlo todo para la gloria de Dios significa hacer todo con acciones religiosas o litúrgicas. No es así. Quiero que nos quede suficientemente claro este término, mis hermanos, porque es importante. En el léxico de la Biblia Plenitud se define así la palabra doxa. Dice, originalmente una opinión o concepto al cual uno está asido o aferrado. Así, la palabra denota reputación, fama y la estima que se le da a una persona. La palabra evolucionó hasta llegar a significar honor o gloria que se dispensa a pueblos, naciones e individuos. Y para tener mucha claridad sobre esto, cito un diccionario más, el de Alfonso Lockwood, el Nuevo Diccionario de la Biblia. El término gloria, del griego doxa, dice, significa valor y esplendor de algo, especialmente de una persona. En el hebreo se utiliza la palabra kabod, que apunta a la idea de peso, especialmente relacionada con metales preciosos. La gloria de una persona envuelve las ideas de su riqueza, su esplendor, su honor, su belleza. Noten a lo que se puede referir ese término doxa. Hermanos, es que es un término que tiene abundante connotación. Abundan varias connotaciones y uno no puede entonces abrir un pasaje de la Biblia y decir, aquí significa única y exclusivamente esto. Uno debe mirar el contexto y tratar de discernir cuál es el sentido que está aplicando, pero según la línea de pensamiento del escritor. Y dice, el griego del Nuevo Testamento, la palabra es doxa, que significa reputación u opinión en el sentido de renombre o reputación o fama. Interesante, ¿no? Como podemos ver, el término doxa tiene varias connotaciones y no solamente el sentido de alabanza o exaltación como generalmente interpretan de este pasaje los dogmáticos. La pregunta que nos debemos hacer entonces es,
¿Cuál de todos esos significados fue el que Pablo aplicó en el pasaje que nos ocupa? O sea, Primera de Corintios 10:31. Bueno, ya lo he anticipado. El contexto es el que nos saca de dudas, hermanos. En esta lección, yo me voy por el sentido de respetar, honrar, mantener el buen nombre. O sea, el texto debería decir, hacerlo todo para respetar a Dios, para honrar a Dios, para no pecar contra Dios. Esa es la exhortación de Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Y quiero que analicemos bien el contexto. Demos un repaso a ese contexto para que nos quede bien claro de que la palabra gloria ahí se utiliza en el sentido de honor y respeto. ¿De qué se hablaba en todo el capítulo 10? Es más, ¿de qué se habla desde el capítulo 8 de Primera de Corintios? ¿De qué se habla en todos los temas que envuelven los asuntos de opinión? En Romanos 14 también. La exigencia principal de toda la enseñanza sobre los asuntos de opinión es el respeto de los unos por los otros, pese a que tengamos diferencias de opinión y estilos de vida. Cuando nos respetamos los unos a los otros, honramos a Dios, glorificamos a Dios sin necesidad de llevar a cabo un acto litúrgico o de tinte espiritual. Pablo venía enseñando en el contexto inmediato que los fuertes no deben afectar la conciencia de los débiles, que aunque los fuertes cuenten con libertades de Dios para comer incluso una carne que antes había sido ofrecida a un ídolo, los fuertes deben tener tacto y por ende respeto por el estado de la conciencia del débil. Lo que se enfatiza entonces es el respeto a la conciencia del otro y todo esto se hace por temor a Dios, por amor a Dios, porque esa es su voluntad, porque Él quiere que aprendamos a tolerarnos, a amarnos unos a otros pese a las debilidades. Y cuando cumplimos esto, lo glorificamos, o sea, lo honramos. En ese sentido es que se utiliza el término la gloria. Esta connotación de honra, respeto, también resalta en la epístola a los romanos, tema que ya estudiamos. En el capítulo 14 vimos que dijo, el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué se pidió esto? Porque el débil debe respetar la libertad del fuerte. Por lo tanto, lo que resalta en la enseñanza general de Pablo sobre los temas de opinión es el respeto por la libertad que tienen los demás y el respeto por la conciencia de los débiles. Ahora, cuando un cristiano cumple con esas exigencias de Dios a través de Pablo en Romanos 14, cuando cumplimos esto, honramos a Dios y ¿qué más? Lo glorificamos siendo obedientes a su voluntad en estos asuntos. También en el capítulo 8 de la carta a los Corintios vimos que cuando un hermano es fuerte de conciencia y no respeta, perdón, es débil de conciencia, ahí debo corregir el escrito, cuando un hermano es débil de conciencia, perdón, débil de conciencia y no respeta la conciencia del débil. Me enredé un poco acá, me disculpan. Cuando un hermano es fuerte de conciencia, o sea, no está atado en su mente a cuestiones de días o, como dice Romanos, de comidas, porque ya ha entendido la voluntad de Dios, que esas cosas no son demandadas por él, que la ley quedó abolida, etcétera, lo que ya hemos visto. Cuando un hermano es fuerte de conciencia, pero a pesar de ser fuerte, no respeta la conciencia del débil, o sea, no tiene amor por el débil, no le importa si éste se aparta o se escandaliza, ¿qué pasa? Peca contra Dios. Y en ese sentido, ¿qué hace con Dios? Lo deshonra. No lo glorifica, sino que lo afrenta por no preocuparse por el hermano débil. Eso lo vimos en Primera de Corintios 8, del 10 al 12, que dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo, podríamos decir aquí, por la fortaleza tuya, se perderá aquel hermano débil por quien Cristo murió. ¿Y qué pasa ahí? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Noten, hermanos, que cuando una persona no, un cristiano es fuerte de conciencia, pero no tiene tacto y amor para con los débiles y actúa ejerciendo sus libertades sin ser precavido con los hermanos débiles, peca contra Cristo. Y en ese orden de ideas, al pecar contra Cristo, no le da gloria a Dios o no respeta a Dios, que es el que nos pide que tengamos tacto y que tengamos amor y comprensión y tolerancia para con el hermano débil. Por eso yo concluyo que cuando Pablo dice aquí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, es lo que hagamos los fuertes, lo debemos hacer pensando en los débiles, y la razón principal por la que amamos al débil es porque honramos a Dios, respetamos a Dios y no queremos pecar contra Él. Entonces, ¿en qué sentido se utilizó el término doxa aquí? En el sentido de honrarlo, respetarlo, de tener cuidado de no pecar contra Él. Notemos que en todos estos casos, podemos glorificar a Dios sin necesidad de llevar a cabo actos litúrgicos de adoración, de alabanza. El dar gloria no siempre significa llevar a cabo un acto de adoración, sino que puede significar el respetar la voluntad de Dios en cualquier tema. Por ejemplo, el cuidarnos de no pecar contra Dios es una forma de glorificarlo. Podemos concluir que cuando Pablo dijo a los corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, esto significó hacerlo todo para honrar y respetar a Dios, o hacerlo para no pecar contra Dios. La glorificación aquí no consiste en hacer actos religiosos o de adoración o de liturgia, sino más bien alude a que Dios es honrado y respetado cuando cumplimos su voluntad dentro de los asuntos de opinión. El punto clave, mis hermanos y oyentes, es que Pablo hace un llamado al cristiano fuerte en la fe a actuar en amor, con un corazón alineado con Dios, con un corazón que teme desagradar a Dios, que teme pecar contra Dios afectando a un hermano débil. Y cuando esto sucede, automáticamente glorificamos a Dios en el sentido de que lo honramos y lo respetamos, no en el sentido de que lo adoramos religiosamente. Por ende, hay cosas que nosotros hacemos en esta vida a diario. Hay cosas cotidianas donde no siempre estamos en alabanza o adoración religiosa. Comer, beber, otras cosas como trabajar, viajar, disfrutar de actividades recreativas. Estas cosas son moralmente neutras. Como diría Pablo, ¿se acuerdan lo que enseñó Pablo en 1 Corintios 8? Ni porque las hagamos seremos más, ni porque no las hagamos seremos menos. Hermanos, es un error interpretar la frase, hacerlo todo para la gloria de Dios, dándole un sentido litúrgico de adoración, ya que al hacer esto anulamos muchas cosas de esta vida que son neutrales, que ni suman ni restan, pero que no van en contra de Dios, o que no exaltan a Dios en un sentido religioso o litúrgico. El llamado a glorificar a Dios en este versículo 31, vuelvo y reitero, es que voy a enfatizarlo, no significa que cada acción que haga el cristiano tiene que ser un acto de adoración directo y espiritual y religioso, como los legalistas suelen entenderlo y enseñarlo. No es así. En este versículo, Pablo está hablando, es de una actitud.
Miremos ahí ese verso 31 nuevamente a la izquierda. La gloria, ¿cómo se puede traducir? La honra. Hacedlo todo para la honra de Dios, para respetar a Dios, para no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque en este versículo 31, Pablo está hablando es de una actitud. Pablo hablaba de la actitud que debe tener el cristiano en todo asunto de vida cotidiana, en toda cosa que debe guiar nuestras vidas en general y sobre todo en respeto al prójimo. Pero Pablo, estás hablando de eso. Usted lo puede resaltar ahí a la izquierda, comer, beber o hacer otra cosa. Pablo no está hablando de actos religiosos. Pablo está hablando es de asuntos de vida cotidiana. Y lo pongo nuevamente ahí, comer, beber u otra cosa. Es lo que está en el verso 31. Noten que mi interpretación, hermanos, no se está saliendo del contexto, no se está saliendo del pasaje. Ya los que quieren injertarle ahí actos religiosos, entonces esos son los que le añaden al texto. Pero Pablo no viene hablando de actos religiosos. Pablo no enseñó que cada acción del cristiano en todo asunto de vida debe tener un tinte religioso o litúrgico, porque si no nos complicamos nosotros mismos la vida. Glorificar a Dios significa reflejar su carácter, su bondad y su propósito en todo lo que hacemos. Podríamos resumirlo así: glorificar es tener cuidado de no pecar. Reitero, mis hermanos, hacer todo para la gloria de Dios en el versículo 31 no se refiere a convertir cada acción en un acto explícito de adoración, sino que significa vivir una vida coherente con los principios divinos del amor, de la misericordia y de la tolerancia. La Biblia usa glorificar en múltiples sentidos y esto sugiere que la gloria de Dios puede ser exaltada de muchas maneras, no única y exclusivamente en actividades religiosas, sino que también lo glorificamos en la vida cotidiana. Por eso, mis hermanos, cuando reconocemos que en este versículo 31 Pablo está usando como ejemplo cosas elementales, neutras, que ni suman ni restan, cosas no religiosas, no litúrgicas, cosas simples como comer y beber, la conclusión a la que tenemos que llegar con este versículo es que la palabra gloria no se usa aquí en un sentido de adoración religiosa. Comer es una acción física y cotidiana. Beber es una acción física cotidiana, no un acto de adoración. Por esto concluyo que aquí la palabra gloria no tiene la connotación de adorar, sino de respetar y honrar a Dios, siendo precavidos con los hermanos débiles para no pecar contra Dios. Glorificar a Dios es respetarlo, es obedecerle. Y esto es lo que Pablo está pidiendo en el verso 31. ¿Y cómo lo confirmamos? Con el verso que sigue. En el verso 32 se resalta la idea de no pecar. Se dice en el verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lean el verso 31. Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿En qué sentido? Pregúntese. ¿En qué sentido se hace todo para la gloria de Dios? No en el sentido de que cada cosa que haga en esta vida tiene que ser un acto religioso. No, de eso no viene hablando. ¿En qué sentido hago todo para la gloria de Dios? En el sentido de no pecar contra Dios. ¿Cómo? Siendo tropiezo a los demás, aunque yo sea fuerte en la fe. Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos que en el verso 31 Pablo dice, háganlo todo para la gloria de Dios, no podemos, hermanos, salirnos de este contexto. No podemos nosotros alejarnos de la línea de pensamiento e injertarle otro significado a lo que Pablo está diciendo aquí. El error de la interpretación legalista es creer que el término glorificar solo significa hacer actividades que parezcan espirituales o religiosas.
Ese enfoque, mis hermanos, genera divisiones. Ese enfoque despierta más el legalismo, más dogmatismo en las personas. Ese enfoque abre las puertas a carnalidades, a disputas entre hermanos, da luz verde para que todos nos juzguemos y nos condenemos por cualquier cosa, cualquier acto que haga otro hermano y que no nos parezca a nosotros o que no nos guste puede ser censurado con esa pregunta. ¿Eso glorifica a Dios? Cualquier acción que ejecutemos puede ser censurada por otros bajo la excusa es que nada de eso glorifica a Dios. Si seguimos con ese razonamiento legalista, tendríamos que evaluar entonces cada acción no religiosa que hacemos, viajar, comer helado, dormir, entretenernos, todo sería malo, todo sería pecado. Esto, mis hermanos, genera una carga innecesaria, pone un yugo que Cristo jamás puso y va en contra de la libertad cristiana que enseña el Nuevo Testamento. Para finalizar esta parte, me voy a referir a la frase que yo llamo la hermana gemela de hacerlo todo para la gloria de Dios, y con la cual se genera otra enseñanza sutil y artimañosa que muchos suelen lanzar con el fin de censurar las libertades que tenemos en Cristo. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes alguna vez no ha escuchado la frase o la enseñanza, porque esto es un sermón que han dado muchos? Pregúntate si Jesús lo haría. De hecho, esta pregunta es la base de sermones, enseñanzas de muchos. Yo he escuchado a muchos dar enseñanzas con esta pregunta. Pregúntate si Jesús lo haría. Los legalistas, cuando quieren censurar, lanzan esta pregunta. Hermano, eso que vas a hacer, eh, pregúntate, ¿Jesús lo haría? Le dice un hermano a otro, hermano, voy al cine este domingo después del servicio de adoración. ¿Y cómo así que vas a ir al cine? Pregúntate, ¿Jesús iría a cine? Hermano, ¿es pecado ir al estadio a ver un partido de fútbol? Entonces responde el otro, pregúntate, ¿Jesús lo haría? Yo he escuchado incluso sermones que se titulan así, ¿lo haría Jesús? Preguntémonos, el que está haciendo esa pregunta, ¿qué busca? ¿Qué intenciones tiene con esa pregunta para con los que le oyen? Yo lo único que puedo ver es que lo que quiere es censurar cuanta cosa le parezca que Jesús no haría. En esa pregunta vemos la esencia del legalismo. ¿Qué podemos responder al que haga esa pregunta, ese argumento? Por mi parte, mi respuesta es, y obsérvenla ahí en pantalla, yo puedo decirte lo que Jesús no haría. Y en cuestiones de pecado, ahí sí te lo puedo decir todo, porque tengo la escritura. Yo puedo decirte lo que Jesús no haría, pero no sé decirte lo que Jesús haría en el ámbito de vida secular. Es que es muy difícil uno responder qué haría Jesús en el ámbito de vida secular. Yo te puedo decir con Biblia en mano lo que Jesús no haría en asuntos de pecado, pero me queda muy duro, muy difícil decirte qué haría o qué no haría Jesús en el ámbito de la vida secular. Hagámonos la siguiente pregunta como para meternos en la mente de los que son bien dogmáticos y utilizan esta pregunta a diario. Pregúntate si Jesús lo haría. Bueno, hagamos preguntas así. Si Jesús volviera a vivir en el mundo nuevamente, pero ahora en el siglo XXI, ¿celebraría el Día de la Madre? Pregúntese. ¿Quién puede responder eso? ¿Quién es el único que puede responder lo que Jesús haría o no haría? Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿puede usted decirlo y asegurarlo? Es que yo estoy seguro que Jesús esto no lo haría o que Jesús esto sí lo haría. ¿Quién puede responder eso? Solo Jesús es el que puede responderlo. Y nosotros no debemos suponer e imaginar lo que haría Jesús. Lo único que debemos es
obedecer lo que Jesús dijo, lo que mandó que hiciéramos, y debemos evitar lo que Jesús prohibió que hiciéramos. Pare de contar. Nada más que eso. No nos corresponde otra cosa, imaginar qué haría o qué no haría Jesús. Pregúntate entonces muchas cosas sobre a ver si Jesús los haría. ¿Mm? Otra pregunta. ¿Jesús iría a una fiesta? ¿O Jesús celebraría el Día de la Independencia? Para sorpresa, la Biblia dice que Jesús lo haría. Juan capítulo 10 del 22 al 23 dice, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esta fiesta de la dedicación, el famoso Hanukkah, nunca fue ordenado en la ley, de manera que no fue un día litúrgico, porque la ley no lo mandó. Este día fue el día de la independencia de los judíos con respecto a los griegos, cuando se liberaron de Antíoco Epifanes en el 166 antes de Cristo. O sea, este día era el día de la independencia de Israel. Y Jesús estaba allá en el templo. Entonces, aquí entramos en dilemas cuando empiezan con esas preguntas de, pregúntate si Jesús lo haría. Bueno, ahí tenemos un texto. ¿Jesús iría a una fiesta? Bueno, Juan capítulo 2 del 1 al 2. Al tercer día se hicieron unas bodas, y no eran bodas litúrgicas o religiosas como muchos suponen. Eran unas bodas comunes y corrientes en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, pero ¿quiénes más fueron? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y cuando se acabó el vino, bueno, ya sabemos esa historia. Usted la puede leer en el resto de los pasajes que siguen. ¿Esas cosas fueron hechas para la gloria de Dios? Les pregunto. Jesús, cuando fue a las bodas, ¿fue para la gloria de Dios? Cuando fue al templo de Hanukkah, ¿fue para la gloria de Dios? Yo creo que sí, pero no fue en acciones litúrgicas o religiosas. De hecho, él tenía la misión de predicar el evangelio en todo lugar y de demostrar que era el Mesías. Imagínense que algún muchacho o muchacha preguntara, hermano, si espero para casarme a los 35 años, ¿peco? Y que yo le respondiera, pregúntate si Jesús lo haría. No podemos responder lo que Jesús haría en el ámbito secular y menos lo que haría él si tuviera 35 años. Solo podemos responder lo que haría en el terreno de lo bueno y de lo malo. Nada más que eso. De hecho, nuestro Señor, mis hermanos y oyentes, es el mejor ejemplo de una persona que glorificaba a Dios en el ámbito secular y sin necesidad de estar haciendo acciones religiosas. Él participaba de actividades normales, bodas, días especiales, comía con publicanos y pecadores, compartía y bebía con personas de toda clase social. Mateo 9, del 11 al 12 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hermanos, no todas las acciones de nuestro Señor fueron estrictamente de adoración y de carácter litúrgico y religioso. ¿Comió pescado con sus discípulos? Pregunta, ¿comer pescado exalta a Dios o lo glorifica? En el sentido en que el legalista comprende esa frase, pero sí podemos estar seguros de que todas las acciones de nuestro Señor glorificaban a Dios en el sentido de que lo honraban y lo respetaban en su voluntad para no pecar. Esto refuerza que glorificar a Dios no siempre demanda una actividad litúrgica de adoración con tinte religioso, sino que lo podemos glorificar en nuestras vidas a diario, cuando andamos siempre con respeto hacia Él, teniendo cuidado de no pecar. Y eso podríamos decirlo a la luz de Primera de Corintios 10 en el contexto, cuando Pablo dijo, y si el incrédulo te invita a comer, ve y come de todo lo que se ponga delante de ti.
come, no hay problema que aceptes la invitación del incrédulo, pero más abajo dijo en el verso 31, pero hágalo para la gloria de Dios. ¿En qué sentido? En que si el incrédulo te invita, tú vas a hacer muchas cosas de la vida secular, pero teniendo el cuidado de no ir a pecar contra Dios. Eso es lo que significa hacerlo todo para la gloria de Dios. La enseñanza de Pablo en Primera de Corintios 10 culmina pidiendo a todos los creyentes que todo lo que hagamos, aunque sean cosas seculares como comer, beber u otra cosa, debemos hacerla con el sumo cuidado de glorificar a Dios. Esto es, con el propósito de respetarlo, cuidándonos de no pecar contra él. Esta enseñanza, mis amados hermanos y oyentes, nos capacita para saber cómo debemos actuar cuando participamos de cosas seculares de esta vida, de cosas cotidianas. Podemos hacerlas, podemos ir a un cumpleaños, podemos hacer caso de ciertos días, como enseñó Pablo, podemos reunirnos con familiares y amigos incrédulos en actividades seculares, como enseñó Pablo. Podemos distraernos con actividades sanas, neutrales, que ni nos hacen más ni nos hacen menos. Pero en todos estos casos y circunstancias, tengamos cuidado de no ir a cometer lo que sí es pecado contra Dios. Cuando nosotros nos guardamos en esto, estamos haciendo todo para la gloria de Dios. Hasta aquí este estudio cuidadoso y terminamos ya el capítulo 10 de Primera de Corintios, que es parte de nuestra serie Los Asuntos de Opinión. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.